Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría empezar este video con una pequeña vivencia mía, experiencia, porque como ya vieron el título, este mensaje es para los papás cristianos, es para los papás creyentes que tienen a sus hijos que no quieren nada con Dios, que son rebeldones y que batallan con ellos de cierta forma. Yo fui una niña prácticamente que nació en la iglesia, o sea, yo no conocí una vida donde el domingo se quedaba en casa. Yo no conocí una vida donde no se hablara de Dios, donde no se conociera el sistema como de iglesia. En mi casa siempre fue así, desde que yo nací. Entonces para mí algo normal, era parte como de mi rutina, lo hacíamos todos los domingos, año tras año, mes tras mes. Yo no entendía el por qué ni la razón, simplemente era algo que hacíamos porque se tenía que hacer y porque pues era lo que conocíamos. Entonces, de niña, pues todo bien, yo no tenía como mucho conflicto porque era una niña, yo iba y me gustaba a veces ver a las panderistas, me gustaba ver a otros niños que estaban ahí jugar y jugábamos y así, ¿no? Entonces, ya cuando estoy un poquito más grande, a la edad de unos 9 10 años, yo empiezo como a preguntarme por qué teníamos que ir a la iglesia, o sea, por qué no podíamos ser como las demás familias que el domingo lo agarraban para salir, para ir a pasear, o para quedarse en casa viendo películas, o algo de ocio, ¿no? Pues porque es domingo. Entonces cuando yo preguntaba eso en mi casa, la respuesta era, no, 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 tenemos que ir a la iglesia porque hay que cumplir con Dios. Y mi mente era cumplir con Dios, pero o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, porque mira, Él es bueno, nos pone comida en la mesa. Y eran cosas que pues obviamente son verdad, que tienen sentido, pero para mí no había como sentido, pues yo no le hallaba sentido a eso. Para mí era como que no sé por qué tenemos que ir a la iglesia. Entonces, igual iba, porque pues en mi casa eran muy estrictos. Y obviamente no me dejaban estar sola, pues porque estaba muy chiquita. Entonces ya cuando tengo ya que entro en la adolescencia, como a los 13 14 años, ya empiezo más rebeldona, más grosera, más irrespetuosa, que igual me obligaban a ir a la iglesia, pero todo el tiempo había un conflicto porque yo era una niña como muy rockerita, pues yo era muy rockera y yo andaba con mis calaveras, con mi ropa negra, con mis uñas negras, con mi maquillaje negro, eh, todo todo lo malo, lo que pudiera asustar a alguien, yo me lo ponía. Entonces, a mi abuela en la iglesia la regañaban porque me llevaba así, que me dijera que yo no me vistiera así, que yo no me pusiera tal cosa, que como yo iba a ir así. De hecho, mucha gente me tenía hasta miedo. O sea, adultos que me tenían miedo, yo tenía que 14 15 años, a lo mucho, sí, a lo mucho, o sea, 14 15 años. Y era como me tenían mucho miedo, ¿no? Y a mi abuela cuando llegábamos a la casa me regañaba porque a ella la regañaban que porque me llevaba así, que porque esto. Entonces en mi mente era, ah, sí, nana, te dijeron eso. El próximo domingo me voy a ir peor. Y sí, yo me iba peor. No me podían sacar, no me podían hacer nada. Solamente hablar de lo que no entendían, hablar de lo que no conocían. Entonces a lo que voy con todo esto es que llega un punto en mi vida donde yo no le hallaba sentido ni congruencia al por qué tenemos que ir a la iglesia si de todas maneras no servía de nada. Porque en mi casa, o sea, en la iglesia, yo no estoy aquí para hablar mal de mi abuela. Yo, yo amé mucho a mi abuela. Fue una persona que ya en su momento oró por mi ministerio. Es una persona que ha sembrado muchísimo en mí. Pero en ese tiempo yo no hallaba congruencia porque había muchos problemas en mi casa. Gritos constantes, golpes,
tanto de mi abuela como de parte de mi mamá. Mucho rechazo, mucho odio de parte de una de mis tías. Otra de mis tías que es como que la que más me hablaba de Dios y la que más cerquita estuvo ahí y que yo pudiera decir que lleva más congruencia, estaba trabajando los domingos y pues casi no iba a la iglesia. Ella también tenía sus procesos y sus cosas. Entonces llega un punto donde yo digo, mi familia es una hipócrita, o sea, todo lo que son en la iglesia y todo lo que hacen allá y lo que presentan no lo son en casa. Porque en mi casa no había abrazos, en mi casa no había amor, no había eso de te amo, no había nada de eso en mi casa. Entonces entro a la edad de 16 años y ya para mí era como que una barrera completa hacia las cosas de Dios. Porque yo veía la vida de muchas de mis familias, de mis primas que fueron panderistas, mis hermanas incluso fueron panderistas y no querían nada con Dios. Entonces yo decía, eso no sirve, eso no cambia. Nunca le agarré un coraje a Dios, gracias a Dios, pero tenía mis barreras en contra de las religiones, de las iglesias y de todo lo que tenía que ver con Dios y la Biblia. Yo no quería saber nada de eso porque para mí era mentira y era pura gente hipócrita por lo que yo veía en mi casa, porque no eran congruentes con lo que eran allá y lo que tenían que hacer en casa. Después Dios se presenta en mi vida y ya, eso es otra historia. A lo que quiero llegar con esto es que muchas veces llevamos a nuestros hijos, porque a mí mi mamá me llevaba, pagaba los retiros, me obligaba a ir a los encuentros, me obligaba a ir a lo que se hiciera y sus palabras eran, es que ya no sé qué hacer con ella, ya no la aguanto. O sea, arréglenmela en pocas palabras. Y muchas veces como papás yo he visto que se comete ese error, porque conmigo incluso ha llegado gente que estamos comiendo o que estamos compartiendo algo y están sus hijos ahí. Entonces, de repente, de un momento a otro, sacan el tema o un tema que es íntimo para sus hijos y que es vergonzoso y dicen, dígale que eso está mal. Y mi respuesta es no, ¿por qué yo le voy a decir que está mal? No es mi hijo, es tu hijo, es tu hija. Y puede ser a veces molesto porque no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta ser expuestos, no nos gusta que nos hagan ver que tenemos algo que hacer y que no lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy mal. Y yo por años he visto ese patrón, que es como yo llevo a mi hijo a la iglesia para que me lo arreglen. Y tú quieres que arreglen a tu hijo, tú quieres que cambien a tu hijo, tú quieres que tu hijo sea ejemplar, tú quieres que tu hijo ame a Dios, tú quieres que tu hijo sea entregado a las cosas de Dios, pero tú no lo eres. Tú no eres un ejemplo para él. Y se puede escuchar muy feo lo que voy a decir, pero muchos papás están matando la imagen de Dios en sus hijos. Los están inyectando contra Dios por su estilo de vida, por cómo se comportan en su casa, por todo lo que hablan, por todo lo que hacen, por todo lo que no hacen, porque son una cosa allá y en casa son otra. Yo estoy viendo mucho problema, tanto en mi iglesia como en muchas otras iglesias. Platicábamos con unos amigos que son líderes de adolescentes. La mayoría se quieren suicidar y van a la iglesia todos los domingos, porque sus papás los obligan a ir todos los domingos. Y todos los domingos ellos están en su clase y te escuchan, porque me ha tocado compartir con ellos. Ellos te escuchan. El problema no es ese, el problema es que en casa no se vive el Dios que se predica. No se vive ese Dios del que tú les hablas.
No ven a Dios en tu casa. Dios es una mitología en su casa. No hay diferencia entre otros dioses, entre otras mitologías, al Dios que tú profesas, porque también es una mitología. No lo vives, no lo experimentas, no eres una persona que bajas de tu lugar de oración, que te sientas en la mesa a comer y que dices, hoy Dios me estuvo hablando y lo que me dijo fue esto y fue esto. Familia, vamos a prepararnos para esto. Yo no tengo hijos, pero me tocó cuidar mucho a mis hermanas. Eh, Al principio, cuando recién entré los caminos de Dios, yo quería que ellas también lo experimentaran, yo quería que ellas también sintieran ese amor y todo lo que yo estaba viviendo. Pero, pero me di cuenta que no era tan fácil, entonces Dios comenzó a guiarme, comenzó a llevarme a hacer las cosas a su manera, a su forma. Entonces con el tiempo, cuando mis hermanas veían que Dios estaba conmigo, cuando íbamos a la calle y que se me manifestaba una persona, que se le manifestaban sus demonios, o que, o que Dios me hablaba algo y que al tiempecito pasaba. Cuando mis hermanas comenzaron a ver eso y mi familia empezó a ver eso, ellos empezaron a creer en el Dios que se encontró conmigo. Yo no las convencí con palabras, yo no las convencí con otra cosa más que con lo que Dios estaba haciendo conmigo. Dios me enseñó a abrazarlas porque en mi casa no había un lenguaje de amor, en mi casa no era de yo te amo, no había abrazos. Y si había abrazos, eran abrazos muy fríos, muy secos, porque no era algo que se acostumbrara en mi casa. Entonces, comenzar a abrazar a mis hermanas y a darles beso, incluso a mi mamá. Al principio era muy duro porque no estaba acostumbrado a hacer eso. Y hoy en día ellas me marcan por teléfono y es, oye, tuve un sueño, oye, experimenté esto, oye, me está pasando esto, oye, me siento mal en este aspecto, ora por mí, esto, pasa algo, te pido oración. O sea, ellas ya no me ven a mí, ven al Dios que profeso, ven al Dios que predico. Y ese es el problema, que como papás tú no vives a Dios. Lo que tú les quieres meter a tus hijos, tú no lo vives. Tú quieres que ellos hagan cosas que tú no haces. Quieres que amen a Dios de una forma en la que tú no lo amas. Porque no lo aguantas, porque piensas que si se enamora de Dios, que si le hablan de Dios, va a corregir su vida y tú no vas a estar batallando con él. Pero ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que tú como papá les presentes a Dios. Que tú, en lo que ellos están en tu casa, ellos puedan ver que tú eres un hombre que habla con Dios y que ellos puedan decir, mi papá habla con Dios. Yo soy testigo de que a él sí le habla. Y ten por seguro que donde quiera que ellos anden, que donde quiera que ellos vayan, aunque no tengan su vida como tú quisieras o como tú piensas que tendrían que tenerla rendida a Dios, siempre van a tener en cuenta que el Dios de su papá es un Dios vivo y es real, porque lo que hablaba Dios contigo como papá, lo que te decía, era real, se cumplía, pasaba, cada cosa que te advertía sucedía. Yo no sé si en todos lados ahorita esté como en mi ciudad, pero en mi ciudad siempre ha sido la número 1 a nivel estado en suicidios de niños, adolescentes, jóvenes. También hay gente grande, pero la mayoría ya están niños, adolescentes y jóvenes. Y muchos son de mi iglesia, en la iglesia en la que me congrego, que van todos los domingos, que participan, porque sí participan en las actividades que se hacen. El problema no es ese.
El problema es que no están viendo un Dios vivo, un Dios que dé respuestas en su casa. Y este es un tiempo para eso. Ellos tienen que ver que tu Dios es real. A ellos no les interesa, y te lo digo porque fui hija, a ellos no les interesa que tú les hables y les hables y les hables, o los condenes y los condenes y los condenes. Ellos necesitan ver al Dios que tú predicas en tu vida. Necesitan ver que el Dios que tú hablas es verdad. Deja de avergonzarlos. Deja de llevarlos con tu pastor o con el líder de adolescentes o de jóvenes y deja de exponer sus cosas. Deja de avergonzarlos. Busca a Dios. Busca que se manifieste en tu casa. Que te dé ese amor que necesitas para tus hijos. Deja de recalcarle sus errores. Deja de recalcarle sus fracasos. Son jóvenes, tienen mucho todavía por delante. Deja de marcarlos. Deja de herirlos, deja de matar sus sueños, sus ilusiones. Busca a Dios para que ellos puedan ver que tu Dios es verdadero, que tu Dios es real. La solución no está en la iglesia. La solución está en tu casa de rodillas. Que tú cambies ese carácter. Me ha tocado ver familias enteras cómo se tratan saliendo de la iglesia. Cómo se maltratan, cómo maltratan a los niños, a sus hijos. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas? Si en tu casa tú no estás de rodillas buscando que Dios te transforme a ti y a los tuyos. A la iglesia se va a rendirle culto a Dios, a aprender y a crecer, para tomar las herramientas necesarias para ejercerlo en nuestras casas y en nuestras familias. Nada más. Si tu hijo es homosexual, deja de decirle que se vaya al infierno porque es homosexual. Es complicado, sí, pero él no necesita que le estés diciendo eso. Abrázalo, ora con él, márcale el camino hacia Dios y su presencia, y en algún punto en su vida él va a ir solo porque tú le marcaste el camino, porque tú le enseñaste. Y tarde que temprano Dios se le aparece en el camino y su vida cambia de un momento a otro. A ti no te corresponde ni exponerlo, ni cambiarlo, ni estar encima de ellos. Estamos matando a esta generación. Estamos matándola. La estamos llevando y empujando al suicidio. Que ellos puedan estar en tu casa y que sepan que ahí no se les va a juzgar, no se les va a echar en cara sus errores ni sus fracasos. Dios no hace eso contigo. Cuando Él te perdona, jamás te saca en cara las cosas. Y si lo hace, no es en un aspecto de reproche, es en un aspecto de acuérdate. Acuérdate. Estamos haciendo mucho daño a esta generación con todo eso. Y lo he visto mucho en muchos papás. La iglesia no te lo va a cambiar. La iglesia no te lo va a corregir ni va a hacer que sea un buen hijo. Vas a ser tú como papá. De nada sirve que esté en la iglesia obligado, sin conocer a Dios.
No está mal que lo lleves, no está mal que lo incites. Pero si lo que hay en tu casa, si el Dios que tú le predicas, tú no lo vives, al tiempo, a él se le va a olvidar todo lo que vio en la iglesia, todo lo que vivió, que participó en una obra, que participó en un drama, que fue un retiro, que fue un encuentro. Pero yo te puedo apostar que si tú lo vives en tu casa, donde quiera que ellos vayan, toda su vida, ellos van a recordar que tú eras un hombre que era amigo de Dios, un hombre que hablaba con Dios. Todo esto puede a veces choquear porque tenemos un orgullo muy grande y nos creemos muy perfectos, pero no lo somos. Mi mamá cuando me obligaba a ir a los retiros y a los encuentros, ella no iba a la iglesia. O sea, era para que a mí me corrigieran, para que yo dejara de ser rebelde, para que yo dejara de ser grosera y que me portara bien y que fuera una buena hija, una buena estudiante e intachable, que ya no fuera grosera ni respondona, porque me arreglaron. Las cosas no son así. Y si tú sigues teniendo ese concepto, vas a perder a tus hijos, porque los estás inyectando constantemente contra Dios, generándoles barreras. Tantos jóvenes, tantos adolescentes que tú hablas con ellos. No, es que yo no puedo hablar con Dios, yo no puedo acercarme a Dios porque mira, yo hago esto, y yo pienso así, y yo aquí. Tienen tanta información que en vez de acercarlos los aleja de Dios. ¿Quién les metió eso? Sus papás, alguno que otro líder. Pero si está tan metido es porque es lo que hay en sus casas. Me tocó escuchar testimonios de hermanas que tienen hijos homosexuales, que no se cansan de decirles que se van a ir al infierno, que no se cansan de decirles que están mal, que viene condenación para ellos, para su vida. Es tiempo de que busques a Dios en tu casa. Es tiempo de que tú les muestres al Dios que tú predicas. Que sea constante, que ellos te vean hablar con Dios. No orar como loco, no gastar saliva ni estar perdiendo el tiempo. Que realmente tú te metas con Dios y que lo conozcas. Para que cuando tú hables de lo que Él te habla y ellos al tiempo lo vean, digan, oye, es verdad, a mi papá Dios le dijo eso. A mi mamá Dios le dijo eso. Es tiempo de eso. Busca a Dios. Busca su presencia. Busca que te hable. Busca que te transforme a ti primero. Que te cambie a ti primero. Que te sane a ti primero. Que te restaure a ti primero. Para que después entonces tú puedas presentar a ese Dios en tu casa. Y que tú inspires respeto. Sin tener que exigirlo. Sin tener que buscarlo. Sin tener que gritar. Que inspires respeto porque hablas con Dios. Eso es lo más gratificante que un creyente puede tener en general, sea papá o no sea papá. Que inspire respeto porque digan, esa persona habla con Dios. No nomás tiene Biblia, 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 pero no hay nada. Sé real con Dios. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores y tenemos mucho que trabajar, mucho que cambiar, mucho que avanzar. Pero si tú no quieres perder a tus hijos, vive lo que predicas. Porque se está perdiendo nuestra generación.
Les das un teléfono, un iPad, para que no te molesten cuando tú estás hablando con otra gente. Le das prioridad a las cosas de la iglesia. Los estás inyectando contra Dios. Porque en su mente no es mi papá o mi mamá están haciendo la voluntad de Dios. En su mente es, para ellos, es más importante otra gente que yo. A mi papá le importa más otra gente que yo. Ojalá mi papá hiciera eso por mí. No es el tema. Pero las esposas también a veces pasan por eso. Nada es más importante que tu casa, que tu familia. Deja de quererlos cambiar. Tú dales todo ese amor que Dios te da, tiene intimidad. Habla de las cosas que Dios te habla. Ora por ellos. Enséñales el camino. Para que cuando tú no estés, ellos se acuerden de lo que realmente vale la pena, que no es vana palabrería. De nada les va a servir a tus hijos que les hables Biblia si no la vives tú. Porque no hay peso que respalde lo que tú hablaste. Es más importante tu casa. Es importante tus hijos. Más que cualquier otra persona. Más que cualquier otra cosa que tú tengas que hacer en la iglesia. Deja de estar buscando un ministerio, deja de estar buscando un liderazgo, deja de estar buscando una posición. Deja de dedicarle tanto tiempo a eso, porque el día que tú te estés muriendo, te va a pesar en tu corazón no haber hecho lo que tenías que hacer en tu casa. Mientras que en la iglesia, tú te moriste, tú te fuiste y se levanta otro y punto. Va a continuar y va a seguir. Y tu casa va a estar hecha a pedazos. Tus hijos, cuando tengan a sus hijos, como ellos, tú los inyectaste contra Dios, cuando ellos tengan a sus hijos, no van a querer nada que tenga que ver con Dios, con sus caminos, con su verdad, con su palabra. Porque en su mente es, eso me quitó mi papá. Gracias a eso yo viví muchas cosas que no quise vivir, que no me hicieron feliz, que me marcaron, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el punto es claro, creo que el punto, eh, hay mucho de qué hablar de esto. Pero en resumen es eso, que el Dios que tú les hablas a tus hijos que los ama, tú demuéstrales ese amor. Y no en un aspecto de solapar, no en un aspecto de no corregir, sino en el aspecto de cómo Dios te ama a ti. Y si tú no sabes cómo Dios te ama a ti, es porque tú no lo conoces. Entonces tú estás presentando un Dios que tú no conoces y quieres que tus hijos conozcan un Dios que tú no conoces. No se puede. No se puede. No hay peso, no hay respeto en todo lo que tú vayas a hacer, en todo lo que tú hables. Y esto puede sonar chocante, puede ser molesto, pero es la verdad. Yo fui hija, fui nieta y me ha tocado trabajar con adolescentes. Me tocó trabajar con adolescentes que son hijos de gente que tiene ministerio, que tiene liderazgo y que no saben absolutamente nada de Dios, porque en su casa no se habla. Todo es una apariencia. Y sus hijos vueltos pedazos. No solamente tienes que orar por ellos, tienen que ver a tu Dios. Y no en un aspecto de que tú les estés dice y dice y dice y dice y dice las cosas, no. Comparte lo que tú vives con Él. Hay una experiencia muy bonita de una amiga que dice que ella así un día en su escuela, no sé cómo estuvo bien porque no me acuerdo de la historia, pero le pegó un
hubo como que se pelearon, algo así, y un muchacho le pegó un puñetazo en la espalda. Ya estaban grandes, o sea, ya estaban en la universidad, no, en la prepa, en la preparatoria. Y le pegó un puñetazo en la espalda. Entonces, dice que cuando ella llegó a su casa, que estaba su papá nada más, y que comieron y todo, y que la veía seria, la veía triste, y le dijo, ven hija, vamos a orar. Entonces entraron al cuarto de oración y empezaron a orar. Y dice ella que mientras su papá oraba, empezó a sobarle su espalda. Y le dio unas palabras que no me acuerdo. Dice ella que eso la marcó. Porque dice que ella sintió que fue Dios el que como que le dijo, yo vi lo que te hicieron y vengo a consolarte porque sé que te afectó esta situación. Y dice que ella lloró mucho. Eso es lo que se necesita. Que Dios te pueda confiar lo que está pasando con tus hijos. Y en vez de ponerte a llorar, de ponerte histérico, de ponerte a regañarlos, dejes que tus brazos sean los brazos de Dios, que tus manos sean las manos de Dios, que tu boca sea la boca de Dios. Nuestra generación está muriendo. Y nosotros estamos enfocados en tantas tonterías, en tantas cosas que no tienen sentido. Siembra en tu casa, siembra en tu familia. Busca a Dios. Porque ahorita, hoy, mañana, pasado, viene otra pandemia y te cierran la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Busca un amor más profundo por tus hijos, un amor que venga de lo alto, un amor que venga de parte de Dios, para que entonces puedas impactar en su vida. Para que pueda haber una marca en ellos de que hay algo verdadero, de que hay algo real. Hay mucho que se puede hablar de esto, mucho que se puede decir, pero en resumen es eso. Estamos muy a tiempo. Y con Dios hay 1000 formas de solucionar todo, de sanar todo y de restaurar todo. Espero que este mensaje les haya servido, les ayude a entender un poquito más a sus hijos, a sus adolescentes, a sus niños, porque es importante. Pídele perdón por todo lo que lo has lastimado. Y no le digas, hijo, perdóname por todo. No. Tú dile, hijo, perdóname porque yo te lastimé con tal y tal y tal y tal cosa. En tal situación, ¿te acuerdas que yo dije esto delante de todos? No debía hacer eso. Perdóname. Y te aseguro que muchas cosas van a cambiar en tu casa. Porque nuestros hijos, nuestros esposos o esposas simplemente son el reflejo de nosotros. Que Dios te bendiga, que te vaya muy bien, que tengas un excelente día, noche, tarde, sea la hora que me estés viendo. Que Dios te bendiga.